pasa cuando a un país lo gobiernan el odio, la sinrazón y la frivolidad? Eso es lo que parece estar pasando en Colombia luego de que Abelardo de la Espriella tomara posesión como presidente el pasado 7 de agosto. Apenas 3 días después, el 10 de agosto, fue recibido con un sismo de 7.4 Richter que impactó principalmente en el occidente del país, afectando ciudades como Cali, Pereira, Manizales, pero también en zonas como la zona del Chocó, lugar en donde vive una gran mayoría de la comunidad afrodescendiente colombiana. En este vaivén hemos visto a un primer mandatario completamente ajeno a lo que está ocurriendo en el territorio. Cuando se estaban ya contando 111 personas fallecidas, en ese entonces, ahora ya van más de 280, en la rueda de prensa se mostró sonriente, señalando, guiñando, como saludando a sus fans. También lo hemos visto recitar algunas frases que pudieran muy bien asemejarse a las de cualquier coach de superación personal. Cuando en el Quindío, una de las regiones también afectadas por el sismo, señaló que los habitantes del Quindío son gente trabajadora, gente patriota, gente que no quiere nada regalado, gente que simple y sencillamente quiere condiciones para trabajar, surgir y salir adelante, ¿no? Imagínense estas frases, ¿no? Casi aclarando que no iba a regalar, entre comillas, nada, porque los quindianos no quieren nada regalado. Esta necesidad de mencionar en todas las formas posibles que el Estado va a olvidar a su población más pobre. También hemos visto en estos días a un equipo de trabajo vinculado con De la Espriella totalmente perdido, ¿no? De hecho, en una entrevista, el ministro del Interior, Rodrigo Lara, le preguntaron que cómo estaba el Chocó, precisamente esta región en donde vive el 90% de la población afrodescendiente de Colombia. Y él dijo que pues que no sabía, que la comunicación estaba perdida desde hace días y que por eso no sabía, ¿no? Es sorprendente la incapacidad que está mostrando esta gente, ¿no? Pero bueno, ¿qué observamos nosotros como personas que vemos desde el exterior? ¿Qué observamos cuando vemos la gestión apenas a unos días de iniciar? Por supuesto, es esperable el caos, por supuesto, es esperable la dificultad para abordar este tipo de tragedias, ¿no? Sin embargo, es muy evidente también que más allá de este caos esperable, en esta transición, que también fue problemática, por cierto, parece que premia lo ideológico de la ultraderecha de Espriella, que parece tener que reafirmarse en cada segundo, ¿no? Y de hecho, en este momento aprovecha para marcar una línea sobre dónde colocará la importancia en las relaciones exteriores, ¿no? Aceptando en un principio la ayuda técnica de solo 4 países, todos obviamente alineados a la ultraderecha global: Estados Unidos, Israel, El Salvador y Ecuador. A mí, en principio, me llama la atención por qué no estará Chile, cuando Chile tiene por un lado un gobierno de ultraderecha con Antonio Kast y por el otro lado también tiene la experiencia sísmica en sus capitales, ¿no? Ahora, me parece claro, ¿no? Ellos, en principio, los ultraderechistas, la ultraderecha global que llega a conquistar algunos lugares en gran parte del mundo, son los que se presentan como los no ideológicos, en contraposición de la izquierda a quienes asumen como la más ideológica. Sin embargo, en donde debería premiarse la vida humana y quizás en segundo término lo técnico, pues observamos en realidad que este gobierno parece ya de entrada utilizar cualquier pretexto, incluyendo la tragedia de sus propios conciudadanos. Bueno, De la Espriella, por cierto, es estadounidense, así que ni siquiera son sus conciudadanos, pero inclusive en este momento de tragedia, pues reafirmar una y otra vez la postura ideológica que va a tomar su gobierno. Y en ese sentido, pues me parece que resulta evidente que los actores que creen que no tienen ideología o que por lo menos fingen no tenerla, Alejandra Rojo de la Vega, son quienes más recurren a ella para comprender y explicar el mundo. O sea, recurren a la ideología y no a la razón, como ellos según pretenden, para explicar el mundo, siempre cerrados a una sola forma de ver el mundo. En el caso de la Espriella,
más bien, más allá de la ideología, que él más bien no parece preocuparse por razones ideológicas. Vimos como en algún momento se decía ateo y después ya cuando tuvo que ser el candidato de la ultraderecha se mostró como católico. Pero precisamente como él es una persona que a la ideología parece no hacerle mucho caso, mucho menos a la moral, pero en realidad parece tener compromisos internacionales. Iniciando, por supuesto, en Israel, ya que en medio de esta tragedia, sus relaciones exteriores no priorizaron la entrada de ayuda humanitaria, sino, adivinen qué, reconocer la soberanía de Israel sobre los altos del Golán, una región que históricamente ha sido disputada entre el ente sionista, Siria y el Líbano, convirtiéndose en el segundo país en reconocer esta soberanía sobre una tierra que la ONU considera en ocupación por el ente sionista. ¿Cuál creen que fue el primer país en reconocer esta soberanía? Por supuesto, Estados Unidos. Una acción simbólica que representa evidentemente un guiño para el sionismo internacional, que nos recuerda, de hecho, al gesto que, por ejemplo, también tuvieron mandatarios como Javier Milei en Argentina, quien supuestamente iba a trasladar, se comprometió a trasladar la embajada de Argentina en Israel a Jerusalén, ¿no? Evidentemente reconociendo que esa tierra pertenecería a el ente sionista. Algo que hasta la fecha, por fortuna, no ha ocurrido. Y aquí hay un paralelismo, ¿no?, con esta ayuda israelí que parece ingresar, porque si pensamos en Estados Unidos, si pensamos en Ecuador, si pensamos en El Salvador, son tres estados cuyas naciones han enfrentado sismos de gran magnitud. Sin embargo, Medio Oriente no es una región sísmica, mucho menos Israel. Entonces llama la atención, ¿por qué tanta importancia en la ayuda israelí cuando ellos ni siquiera tienen los antecedentes técnicos? Por cierto, por ahí hay un testimonio, me parece, del sismo del 2017, en donde básicamente llegaron a interrumpir un trabajo que ya se estaba realizando luego de estas famosas 72 horas, que vi que estaban en disputa, por cierto, en los cuales es mucho más probable encontrar a las personas vivas, y llegaron después de ese lapso precisamente para agenciarse el trabajo en ese lugar y finalmente pues legitimarse, ¿no?, a nivel internacional. Esto es una práctica que hacen en términos militares, una práctica que hacen en términos diplomáticos, finalmente para beneficiar su imagen a nivel internacional. Pero precisamente volvemos a la pregunta, ¿qué hace Israel aquí en estas regiones sísmicas cuando ellos ni siquiera han enfrentado históricamente sismos, ¿no? Evidentemente hay que entender todo este actuar sionista en el exterior como un mecanismo colonial. Se observa pues ya la limitación ideológica, la limitación que provoca la ideología sobre todo de la ultraderecha. No aceptan ayuda más que de gobiernos de la ultraderecha, por un lado, además de que evidentemente esta falta de control sobre la misma burocracia se debe a que no hubo una transición libre de rispideces con el gobierno de Gustavo Petro, ¿no? De hecho, todo lo contrario, fueron muy hostiles y en algún momento incluso Abelardo de la Espriella amenazó más bien denunció un supuesto golpe en su contra, ¿no?, cuando ellos eran los que estaban llevando a cabo las provocaciones de no vamos a negociar con delincuentes y demás discursos punitivistas que le encantan a la ultraderecha. Y bueno, ¿qué está ocurriendo al interior de Colombia? Ya hablamos del exterior, pero ¿qué está ocurriendo al interior? Y es que se acaba también de formalizar la anexión al llamado Escudo de las Américas, este grupo de la ultraderecha que se formó en Latinoamérica con el supuesto liderazgo de Estados Unidos, que más que liderazgo de Estados Unidos es vasallaje por parte de los gobiernos ultraderechistas. Esta suma al Escudo para las Américas se legalizó con el anuncio de que se va a permitir la operación conjunta entre las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y las Fuerzas Armadas colombianas en el supuesto combate a terroristas o narcoterroristas, ¿no? En este momento tan delicado para la población colombiana, en este momento en donde es necesario, pues,
pensar antes en las vidas humanas, el gobierno colombiano en realidad está viendo cómo acelerar estas sociedades que va a tener con el gobierno norteamericano y los gobiernos sionistas, ¿no? Me parece que se observa pues el rumbo terrible que va a tomar Colombia en estos años. Y de hecho esto ocurre precisamente durante el primer bombardeo del Estado colombiano que ocurrió en el Catatumbo, ¿no? El objetivo de este bombardeo eran supuestamente los elementos, miembros del Ejército de Liberación Nacional, una de las dos guerrillas históricas en Colombia en los últimos años. Pero a mí me llama la atención el porqué del ELN precisamente, ya que no son los objetivos más peligrosos en este momento. Si bien podemos tener nuestras críticas al ELN en este momento, no representan las disidencias de las FARC, ¿no? Que son básicamente bandas de extorsionadores, no son tampoco herederos del paramilitarismo que recientemente también forman grupos del crimen organizado. Son en realidad la guerrilla más politizada. Por ello es que fue bombardeado el Catatumbo, que no solo eliminó a presuntos miembros de la guerrilla, supuestamente a 2 miembros de la guerrilla, sino también cayó en viviendas de civiles, hiriendo a muchos de ellos. Y es que, repito, podemos tener nuestras críticas a la guerrilla colombiana, particularmente en los últimos años, ¿no? Pero en el escenario mayor es evidente que el uso de la fuerza será en principio político para combatir a quienes ellos creen sus enemigos, la izquierda, independientemente de que esté armada o no. Recordemos que una de las consignas que circuló sobre la llegada de la Espriella era este destripamiento en contra de los miembros de la izquierda colombiana. Aquí me quedé pensando sobre el término de escudo de las Américas, ¿no? ¿Por qué se llama escudo de las Américas? ¿Qué es un escudo? Pues algo que protege, ¿no? Si contemplamos que estos 19 hasta ahora países van a ser el escudo de las Américas, ¿qué son las Américas? Pues Estados Unidos, ¿no? Es una forma básicamente en la cual se anuncia que se está buscando precisamente blindar a las Américas, es decir, a Estados Unidos. Sinceramente, yo creo que este escudo, entre comillas, de las Américas es una forma de sustituir lo que existía en la relación entre México y Estados Unidos durante los gobiernos priistas y panistas, ¿no? Ellos observan la reducción del control político de los países que están a su alrededor como una amenaza a su seguridad. Pero aquí no hay que equivocarnos, ¿no? La seguridad que ellos esperan en realidad es bastante perversa. A mí me parece que ante muchos de los comentarios que he observado en varias de las columnas en las cuales critico la estrategia de seguridad nacional de Estados Unidos, con Donald Trump particularmente, pues lo que dicen es que aplican como si Donald Trump fuera un ente racional que va a buscar que su entorno esté en paz para protegerse a sí mismo y a sus intereses. Eso no aplica con este tipo de personas, con este tipo de perfiles y con este sistema que es tan perverso, que es el sistema de seguridad nacional norteamericano. En realidad es una aplicación perversa de la violencia, ¿no? Porque se busca que el otro esté mal para salvaguardarse a sí mismos. Yo sé que ustedes pensarían que los gobernantes son muy racionales, pero en realidad son perversos y buscan lograr sus objetivos de maneras a veces sumamente dañinas, ¿no? Y es que así opera en términos militares tanto Israel como Estados Unidos en la frontera con México durante los últimos años, ¿no? A través de lo que muchos especialistas llaman balcanización. Es decir, buscan que los países en sus entornos estén lo más conflictuados posibles, tengan los mayores índices de violencia posible, y así ha operado también la frontera con México a partir de por lo menos los años 90, cuando se buscó aplicar las tácticas de guerra de baja intensidad en contra de la migración. Esto es algo que primero se aplica en Estados Unidos en contra de la migración, en contra del narcotráfico, y luego se externaliza a México a través de estas políticas de cooperación bilateral militarizada en contra del narcotráfico que se llevan desde Zedillo hasta, por supuesto, Enrique Peña Nieto.
Entonces uno esperaría que ellos buscarían su seguridad a través de la pacificación de los territorios que están a su alrededor, pero en realidad buscan todo lo contrario, porque detrás de la pacificación que ellos buscan está la eliminación del otro. Así es la doctrina israelí, así es la doctrina norteamericana. Y bueno, regresando a Colombia, pues hay que pensar también en quién es este hombre, Abelardo de la Espriella. Él en realidad pues es un abogado, pero no un abogado cualquiera, sino ha sido histórico abogado de narco, de paramilitares, ¿no? Quien impulsó la llamada Patria Milagro, pero pues en realidad reúne todas estas características más destacables de la ultraderecha global, ¿no? Es racista, clasista, homofóbico, machista, ¿no? Esta narrativa de echado para adelante, ¿no? De que va a tener mano de hierro, ¿no? Toda esta masculinidad expresada en las narrativas punitivistas que traen es evidente reflejo de su machismo, ¿no? Además, pues de que es un ente lleno de narcisismo, ¿no? Basta con irse a su perfil de YouTube, su canal, en primer lugar se llama De la Espriella Style. Imagínense ya esta pretensión enunciada en este nombre de su canal, ¿no? Tiene videos bien cotorros donde pues se asume, parece como un sujeto que canta muy bien, canta a mi manera, ¿no? Este clásico de Frank Sinatra, tiene ahí varios clásicos de Andrea Bocelli, él parece creérsela muy bien, ¿no? Y pues a mí, yo me quedé pensando sobre todo en este video de A Mi Manera, a ver si pueden echarle un ojo, que en realidad no se distancia de la imagen que hoy podría tener cualquier coach masculino o de la seducción, ¿no? Donde tiene sombreros elegantes, donde se ve en avión. De hecho, en una de las comunicaciones que recientemente tuvo sobre el sismo, se comunicaba en su jet, ¿no? Donde come sushi, tiene gestos así como de que disfruta mucho la vida. Hay una teatralidad ahí muy marcada donde busca precisamente proyectar una especie de vida paradisiaca hedonista, he visto que le llaman, ¿no? De alguien que tiene mucho dinero, mucha clase, mucha sofisticación, pero en realidad es todo lo contrario, ¿no? O sea, pero lo que quiero decir es que tiene una necesidad muy fuerte de ser observado y de ser observado en esta lógica, ¿no? Volviendo a este gesto que tuvo en la conferencia de prensa, donde comenzó a hacer públicas las defunciones luego del sismo, pues es evidente este narcisismo que muestra en los medios de comunicación, ¿no? A mí me pareció que era necesario traer a colación esto, haciendo un paralelismo con la derecha mexicana, ¿no? Yo que he visto en los últimos días, he visto a un Miguel de la Madrid, un hijo de Miguel de la Madrid, el presidente del neoliberalismo, el que instaura el neoliberalismo en la década de los 80, anunciando en sus redes sociales la llegada a México del programa ¿Quién quiere ser millonario?, ¿no? Imagínense esto, después de que este tipo de personas denuncian todo el tiempo que en México no se aplica la técnica para el Estado mexicano, que no se aplica la ciencia, que ellos traen la innovación, y de pronto la innovación es un programa que al menos no sé cuántas décadas tiene, que ya tuvo una película, que ya su boom de moda pasó, ¿no? Hace muchos años, presentándolo como un lugar casi de justicia, ¿no? Muchos trajeron a colación, de hecho, en redes sociales, su propuesta cuando tuvo una discusión, creo que con Viri Ríos, ¿no? De adopta un mexicano, en donde un mexicano con recursos iba a adoptar simbólicamente a un mexicano sin recursos y lo iba a apoyar, ¿no? Y después muestra como toda esta imagen de aparente benevolencia, de aparente filantropía con este tipo de programas para apoyar a los que más necesitan. Sin embargo, pues detrás de esta ideología, pues que también les repito, se puede asemejar mucho a la que traen los coaches de vida, pues está la idea de que el Estado debe hacer lo menos posible por la sociedad, por la gente sin recursos, que esto debe asumirse por la comunidad, entre comillas, ¿no? Es una visión
completamente neoliberal de lo que es la justicia social, ¿no? Ellos también tienen su visión de justicia social y su visión es precisamente hacer un espectáculo con los que menos tienen, mostrarlos ahí, pues con toda esta narrativa superacionista. De hecho, va a salir justo en TV Azteca y va a replicar justo la narrativa de la meritocracia, ¿no? Del esforzarse mucho hasta que te vean en un programa de televisión, que te esfuerzas tanto y te concedan tus deseos, ¿no? Ese es el nivel de la derecha mexicana. Por el otro lado, también un porro, ¿no? Este porro que ya ni siquiera quiero mencionar su nombre, este porro del presidente nacional del PRI, de Alito Moreno, que agredió a Arturo Ávila, ¿no? Este morenista. Más allá de que podamos o no tener simpatías con Arturo Ávila, yo en lo personal no tengo ninguna, es evidente cómo están tratando de retomar una narrativa envalentonada de la derecha, es decir, aquí estamos echados para adelante, ¿no? De hecho, la frase echados para adelante es una que repite constantemente Alito Moreno, ¿no? También hemos visto cómo constantemente Alito Moreno en medios de comunicación repite y repite esta narrativa de que ellos no se echan para atrás, ellos no tienen miedo y me van a tener que matar, ¿no? Es evidente que pues reproducen esta misma imagen masculinizada que también tienen de la Espriella, ¿no? Esa es su intención, ¿no? Una de las cosas por las cuales también en algún momento se habló de la Espriella era su anuncio de esta clínica de Botox, ¿no? Justamente como seguramente se practica Alito Moreno. Eso también tienen en común, esta necesidad de proyectar una imagen juvenil, ¿no? El especialista de la Espriella seguramente es mucho mejor que el de Alito Moreno, pero sin embargo, pues ahí comparten estos valores estéticos, por así decirlo. Y ahora quiero cerrar con recordar este texto de Naomi Klein, La doctrina del shock, a propósito del sismo de Colombia, ¿no? Donde qué es lo que está ocurriendo paralelamente, la aceptación total de las relaciones geopolíticas impuestas desde Washington y desde el sionismo por un lado, y por el otro lado el ataque, el uso de la fuerza, el uso de las Fuerzas Armadas en contra de la población, en contra de las poblaciones más vulnerables en Colombia, en vez de estarlas salvando. Y es que el libro, este texto de Naomi Klein, inicia recordando el gran huracán Katrina de 2005 que golpeó la costa de Nueva Orleans. En aquel entonces, nos dice Naomi Klein, una gran parte de los think tanks de ultraderecha en Estados Unidos buscó reformar el sistema educativo de Nueva Orleans y utilizó precisamente el huracán Katrina como pretexto. En ese entonces, Richard Baker, un destacado congresista republicano en Nueva Orleans, le dijo a un grupo de presión, según Naomi Klein, por fin hemos limpiado Nueva Orleans de los pisos de protección oficial. Nosotros no podíamos hacerlo, pero Dios sí. Traigo esto a colación por la segunda parte del discurso que dijo de la Espriella. Además de decir que los quindianos son gente muy trabajadora, gente muy patriota, después dijo, todo esto que hizo Dios aquí, estos milagros, hoy los vamos a corresponder con ayudar al quindío, ¿no? Me parece, no quiero ir tan lejos, pero es evidente el desprecio que tiene de la Espriella por sus connacionales. Esto fue Macro y Micro para el canal de Jesús Escobar Tobar, esperando que estén pasando un excelente sábado. Mi nombre es Pedro Iniesta, déjenos sus comentarios en la caja de comentarios, por supuesto que los vamos a estar leyendo con mucha atención. Hasta la próxima.